Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven por este medio, que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta hora. Seguimos compartiendo sobre la serie Un Encuentro con los Avivadores, la cual estamos hablando sobre los Wesley. John y Charlie Wesley eran personas que impactaron vida por medio de, o que Dios impactó vida por medio de ellos, porque fueron instrumento de Dios en la tierra. Y quiero compartirles sobre la biografía de ellos. Y así hemos comenzado esta serie. Y este es el capítulo 9 de la serie. Amén. Dice así este capítulo ya como título: John luchaba, pues los rigores externos de la justicia no le habían ofrecido la seguridad interior de paz que esperaba. No tenía la paz que él esperaba. John Wesley pasaba también tiempos difíciles, momentos difíciles, pero era un hombre que confiaba en Dios y la fe le estaba creciendo cada día más. Amén. Entonces dice así: en tono burlón, los otros estudiantes llamaban al grupo polillas bíblicas, fanáticos bíblicos, sacramenteros, metodistas, club santo o entusiastas. Pero en los años siguientes el grupo mostró ser una fuerza beneficiosa en la comunidad, pues los miembros comenzaron a visitar a los prisioneros y a ministrar a los huérfanos y los desamparados. El nombre de Grupo Santo pegó y pronto creció a unos 25 miembros. Por eso en el capítulo anterior se hablaba sobre los fanáticos de la Biblia, porque así llamaban a ellos. Cuando ellos comenzaron el estudio bíblico y el compartir entre estudiantes en el colegio, cuando Charlie Wesley comenzó este grupo, por decir así. Pero en estos tiempos hablamos de célula, de casa de oración, y en ese tiempo ellos comenzaron y empezó a crecer el grupo. Dice: entre los miembros originales estaba George Whitefield, un hombre el cual impactó las naciones, impactó países, impactó muchas vidas, porque fue un gran avivador. Dios lo usó grande y poderosamente. Y dice: un joven entusiasta que después iba a tomar la llama encendida por John y Charles, para llevar él solo mucho más lejos que lo que ellos irían a hacerlo juntos. Para llevarla él solo, o sea, para la llama encendida, el fuego, él pudo llevarla más lejos que John y que Charlie Wesley, aun cuando él estaba solo, pero con la ayuda de Dios. Dice: la práctica de la oración y el ayuno era primordial para los miembros del club. Este ingrediente puede haber sido la característica esencial que hizo que los Wesley, junto con Whitefield y otros, surgieran como fuerza tan poderosa para Cristo. Esto escribió John Campbell, que fue miembro inicial del club y después se convirtió en obispo moravo. Los moravos eran otro grupo, otro equipo, los cuales adoraban al Dios de los cielos con una fe inquebrantable, y que más adelante jugaron un papel importante en la vida de John Wesley. Más adelante lo vamos a estar hablando, pero dice que uno de los instrumentos, de lo que hizo que esta gente fueran creciendo, fue el ayuno y la oración. Porque el ayuno y la oración tiene poder, y el ayuno y la oración rompen cadena. Por eso Jesucristo dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Amén. Dice así: John pensó que la oración era más su ocupación que cualquier otra cosa, y con frecuencia lo he visto salir de su lugar secreto con una serenidad que estaba cerca del resplandor. Dejaba en evidencia donde había estado y me daba doble esperanza de recibir un sabio consejo sobre el asunto que había ido a consultarle. Sobre el liderazgo de John, Campbell señala: Campbell fue el que escribió en su diario lo que John estaba haciendo. John Wesley era siempre el jefe general, para lo cual era muy calificado, pues no solo tenía más conocimiento y experiencia que el resto, sino que era bendecido con esa actividad, siempre ganando terreno y con tal firmeza
que no perdió nada de lo conseguido. Con un alma que siempre se esforzaba y con una sinceridad muy transparente. Fanático de toda buena palabra y obra. Era una persona que era firme en toda buena palabra, en toda buena obra. Le gustaba hacer las buenas obras que el Señor encomienda en su palabra. Amén. Dice, a lo largo de esa época, John estaba cada vez más entusiasmado con las obras de William Light. Dice, un tratado de la perfección cristiana. Un serio llamado. Profundizaron su enfoque sincero y metódico. El rigor religioso y a la devoción. En 1732, a instancia de Charles, John solicitó una audiencia con Light. Y durante los años que siguieron, los dos se escribieron con regularidad. Muy influido por las enseñanzas de Lack, John y Charles, junto con los otros miembros del Club Santo, se dedicaron a la doctrina de la santidad cristiana. Rendían cuentas unos a otros por la calidad de la santidad en la vida de cada uno. Todas las noches estudiaban junto a la Biblia, ayunaban los lunes y los viernes y recibían la comunión todas las semanas. Sus críticos vieron esa práctica como otra forma de asentamiento en la iglesia. Pero el grupo continuó floreciendo a pesar de tales etiquetas. ¿Por qué crecía el grupo? Porque ellos se mantenían en santidad, en oración, en ayuno, y entre ellos mismos se ponían a prueba para ver quién estaba más en santidad. Era como una meta que ellos tenían. Se dedicaban a servirle al Dios de los cielos con sinceridad. Amén. Dice, notablemente una carta anónima presentada al periódico La Londinense afirmaba, en la actualidad la universidad está muy atosigada por los hijos del dolor, le llamaban también a ellos, cuyo número diario crece. Quieren hacer del lugar nada más que un monasterio. De tal manera que los criticaban, los murmuraban, pero eso no lo detenía a ellos. Ellos siempre estaban firmes, confiando en Dios. El autor de la carta acusó a la secta llamada metodista de melancolía absurda y perpetua, y nos instaba a dejar esa sombría estupidez. Siempre van a haber personas que se van a levantar, siempre van a haber obstáculos que van a estar al frente, pero nosotros debemos aprender a avanzar a pesar de las dificultades. Amén. La lucha constante entre las obras exteriores frente a la santidad interior continuó con furia en el alma de John. Él quería vivir el resto de su vida con todo lo que la iglesia prescribía como necesario para tener una vida devota. De tal manera que él quería tener una vida devota. ¿Por qué? Porque él creía que eso lo llevaba a la salvación. Él creía que eso lo iba a llevar a él a la vida eterna. Y vivir con lo necesario que la iglesia decía. O sea, pensaba que no debería tener dinero, que no debería tener comodidades, quizás bienes. ¿Por qué? Porque pensaban que eso podía llevarlo a perder la salvación. Entonces dice, pero una y otra vez tenía crisis de fe en sus creencias que lo llevaron a dudar de la seguridad de su propia salvación. Una crisis de convicción que sentía cada vez que se enfrentaba a la muerte. Esto dijo Rick. De tal manera que él también tenía luchas, también tenía enfrentamientos internos, espirituales. Siempre dudaba de la creencia, de la fe quizás. Pero era porque eso lo iba a llevar a un mover de gloria mayor. Iba a llevar a un nuevo tiempo. Dice, se propuso a conciencia ser un hombre de la iglesia anglicana. De acuerdo con lo establecido, y ser un cristiano devoto y santo, según los primeros ejemplos y tradiciones eclesiásticos. En consecuencia se convirtió en un
estricto ritualista ascético del mejor nivel. ¿Por qué? Por la disciplina que él llevaba. Durante un tiempo continuó con su esfuerzo de reconciliarse con Dios por medio de actos de piedad y de autodisciplina. Decidió pasar 2 horas al día dedicadas a la devoción privada. Abstenerse de cualquier vicio y, por encima de todo, ser eficiente y trabajador, aprovechando al máximo posible cada hora del día. De tal manera que él quería aprovechar el tiempo, aprovechar todo momento, cada espacio, cada minuto de su vida, dedicárselo a Dios, porque él sabía que eso lo podía llevar a la salvación, pero también agarró un tiempo como de religiosidad, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se dedicaba en algo muy estricto que le exigía mucho, y así le podía exigir a otras personas. Incluso en su ministerio siempre le exigía mucho a las personas. Habla la biografía. Dice, de regreso en Ecuador, la salud de Samuel Wesley estaba deteriorándose rápidamente. Samuel Wesley era el papá de John Wesley. Y comenzó a buscar un reemplazo entre sus hijos, con la esperanza de mantener en la familia la parroquia y la casa pastoral en la que había invertido tanto tiempo y que él y su familia habían considerado su hogar durante casi 4 décadas. Era algo que venía de generaciones de sus descendencias, y él quería dejar a alguien a cargo para que no se perdiera lo que ellos habían trabajado. Pero dice así, a su turno tanto Samuel, hijo, como John fueron consultados, pero ambos rechazaron la propuesta. Sin embargo, como la salud del padre se deterioraba aún más, John cedió y solicitó el puesto, pero fue rechazado. Poco tiempo después de esto, Samuel Wesley, padre, falleció el 25 de abril de 1735 a los 72 años de edad. John y Charles, así como también otros miembros de la familia, estuvieron a su lado durante las horas finales. En cierto momento, en sus últimos días, puso la mano sobre la cabeza de Charles y dijo: siéntase tranquilo, la fe cristiana revivirá seguramente en este reino. Usted lo verá, aunque yo no lo vea. De tal manera que él estaba profetizando sobre su hijo, donde la fe cristiana iba a revivir en esos tiempos, porque no había fe, había más que todo una religiosidad. Pero él estaba profetizando sobre su hijo Charles, de lo que él iba a ver. Que él, aunque él muriera, porque él iba a morir y no lo iba a ver, pero ellos, sus hijos, lo iban a ver. Y de cierto, la profecía que dio sobre sus hijos se cumplió porque ellos vieron la fe. Ellos pudieron verla y vivir la fe. Así que tú decides qué profetizarle a tus hijos. ¿Bendiciones? ¿O prefieres soltar palabras de maldiciones sobre ellos que al tiempo quizás se pueda cumplir? Entonces, bueno, este es el 9º capítulo. Es un placer para nosotros estar con ustedes y que nos puedan visitar en el canal. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a cada familia, a cada hogar que nos visita. Bendiciones para todos.